New Horizons Live. Gracias amigos por continuar con nosotros y como decíamos antes del corte, cuando tú miras a Latinoamérica, lo que es preocupante lo que está sucediendo. Ayer hablábamos de lo que sucedía en El Salvador, la cantidad de personas que habían fallecido durante el fin de semana y las medidas que había tomado el presidente Nayib Bukele. Él mismo dice que desde el fin de semana hasta el día de hoy en la mañana, cuando hacía este tweet a través de su cuenta oficial en la red que mencionamos, pues unas 1.400 personas ya han sido detenidas y la misma Policía Nacional pues se ha pronunciado y ha dicho que los delincuentes pues no irán para la calle. No sé si producción tiene el tuit de Nayib Bukele que también hace referencia, exacto, ahí tenemos a la Policía Nacional de El Salvador y dice, y ahí los presenta parte de los que fueron capturados, dice que esto solo lo han logrado en las 48 horas del régimen de excepción que por decreto el presidente Bukele pues puso en funcionamiento y que se sigue, que esto no se detiene allí. Cuando echamos una mirada a México, vemos que, señor Garrido, que enfrentamientos en bandas durante el fin de semana, unas 20 personas perdieron la vida. Y en Colombia, por ejemplo, también hubo denuncias, o se ha evidenciado ya, de que han fallecido varias personas, entre ellos 2 niños, por un atentado de miembros disidentes de las FARC que aparentemente quieren volver a tomar el control de algunas de las ciudades y la policía de Colombia pues ha empezado operativos para tratar de capturarlo y se supone que ya han detenido a 11 de estos disidentes de estas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Y que se supone que ya se habían desaparecido, pero parece que hay algunos conatos por allí de querer volver a las armas y tomar control de algunas de las ciudades. Tú sabes que El Salvador tiene muchas particularidades. Una guerra civil, un gobierno o gobiernos que han sido muy cuestionados. El gobierno de Saca, ¿no? Fue el último que tuvo serios cuestionamientos y hasta unos procesos particulares que ellos llevan a cabo. Fíjate eso, cuando detienen a las personas, le quitan la camisa, prácticamente lo desnudan. Yo he visto, por ejemplo, en el juicio de ese expresidente Tony Saca, ellos se tienen que presentar en camisilla. Es en una camisilla que van todos los acusados a juicio. Entonces, no entiendo bien la mecánica, ese tipo de camisilla. Así es que ellos tienen que ir al tribunal, todo el mundo. Y en el tribunal tú te presentas de esa forma. Eso, la lectura detrás de eso puede ser una de que, bueno, todos somos iguales, aquí no hay una diferenciación de vestuario, de vestimenta, o si es por un tema de seguridad, yo no sé la razón, pero realmente como que afecta de manera directa los derechos de las personas, la integridad de la gente, uno se siente severamente amenazado y la nación salvadoreña definitivamente actualmente está pasando por un momento muy complicado, crítico, muy oscuro, y no se ha podido resolver ni siquiera con medidas económicas importantes como fue por ejemplo la dolarización. La dolarización de la economía salvadoreña se supone que debió de crear un mecanismo de estabilidad económica y de ciertas garantías a la hora de tú celebrar contratos y hacer un sinnúmero de actividades. Sin embargo, la inestabilidad política y la inestabilidad civil dentro del país, pues continúa golpeando de manera importante. Y al ser un país pequeño, tú no tienes, digamos, las condiciones que tú tienes en un México, donde tú también ves situaciones de crimen, donde tú ves situaciones de mucha inestabilidad en algunas zonas, pero eso no hace, funciona. No, porque imagínate, eso no hace que el DF con casi 40 millones de habitantes, o Guadalajara, o que la zona de la costa donde están los hoteles, etcétera, todo sigue funcionando, ¿tú entiendes? En el caso de El Salvador, fíjate en lo que estamos ahora mismo, un estado de sitio, 48 horas, las primeras 48 horas no se sabe de cuántas, porque el estado de sitio se ha anunciado por un mes. Sí. Esto
y esa inestabilidad en El Salvador. Aquí de hecho ya tenemos empresas salvadoreñas e inversiones salvadoreñas en República Dominicana, y potencialmente nosotros también pudiésemos eventualmente ver aquello como un mercado, pero ahora mismo... Claro, no, es muy delicado y en lo que resta del mes, estas primeras 48 horas ya vemos 1.400 personas detenidas, señaladas como pandilleros por el propio presidente. Sin embargo, el mismo presidente que llamó a los jueces y fiscales a no atender casos bajo la figura de violación de derechos humanos, porque él ya de plano advertía que iba a tener mano dura contra todos estos señalados como pandilleros, ¿no? Y los propios jueces, el órgano gestor de los jueces y fiscales en El Salvador, pues hacía un llamado en comunicación pública, señor Garrido, cuando decía de que a los colaboradores de los espacios judiciales tenían que estar trabajando de forma permanente y que brindaran a los jueces todas las herramientas, porque ellos iban a responder a parte o responder más bien a las solicitudes que hacía el gobierno central. O sea que puede pasar cualquier cosa en lo que resta de este mes, en este periodo de excepción, porque las autoridades pues aparentaría estar toda remando para un mismo lado, ¿no? La oposición, que en algún momento le hizo el contrapeso a Nayib Bukele, pues en este momento no ha ofrecido ninguna declaración puntual, porque en efecto, cuando tú tienes que solo en 2 días más de 100 personas fallecidas de manera aleatoria, que fue la denuncia que se hizo, pues obviamente pone en crisis a toda una nación. Y en el caso de Ucrania, volviendo entonces, yéndonos al otro lado del planeta, ya como nota final en estos últimos minutos que nos quedan, al mismo tiempo que tenemos a los rusos diciendo que van a reducir los ataques en Kiev, en lo que negocian en Turquía, los ucranianos están avanzando en Mariupol y están haciendo retroceder al ejército ruso, y lo están haciendo con un grupo militar que ellos llaman Guardia Nacional, parecido al National Guard en Estados Unidos, pero con otras dimensiones, que es el grupo de Azov. Que Azov es un regimiento militar ucraniano que comenzó como un grupo, digamos, paramilitar, luego fue asimilado por el ejército ucraniano, pero que en algunos escenarios han sido tildados de nazis, que justamente, y de neonazis, y el propio Putin exacto utiliza ese grupo militar como para excusa. Decir, como excusa, ¿verdad?, para lo que él ha llamado el neonazismo ucraniano. Vaya tremenda nota. Pero los miembros de ese régimen militar, se dice régimen militar, o sea, sería sí, como grupo militar, no se consideran nazis, y todo lo contrario, y han sido lo que precisamente le han estado dando la batalla al ejército ruso en la zona de Mariupol, y actualmente tienen en retirada al ejército ruso de zonas importantes de la ciudad. Habría que ver a futuro cómo esto va a manejarse en las próximas horas, si efectivamente el ejército ruso retrocede en Kiev y se detiene. Y aquí hay algo que están anunciando, que los rusos dicen que lo vamos a hacer por el convenio de paz que estamos negociando, pero los ucranianos y la prensa internacional alega que no, que lo están haciendo porque están en problemas. Porque definitivamente este regimiento militar ucraniano le ha tumbado el pulso en Mariupol, y la retirada que algunos analistas internacionales es estratégico para reagruparse, para retomar fuerzas y atacar desde otros espacios. Sin embargo, los ucranianos siguen firmes, digamos que volviendo a tomar territorio de la ciudad, y en el caso de la mesa de las negociaciones, definitivamente ya Zelensky ha dicho, incluso se ha hablado de que se votó, los ucranianos votaron y que estaban de acuerdo, lo que tenían, ¿verdad?, el acceso a poder decir cuál era su decisión o su opinión, que ellos están dispuestos a definitivamente quedarse fuera de la OTAN, pero que están todo porque retorne la paz a territorio ucraniano. Y como yo sé que Ito nos está escuchando, el anuncio de Rusia, ya el petróleo había retrocedido $10 en la semana, y con el anuncio de Rusia ya actualmente está por debajo de los $98,
Así que de 114 que estaba la semana pasada, ahora está por debajo de 98. Para los que están calculando el precio de la gasolina esta semana, el ministro de Industria y Comercio nos va a brindar un aliciente. New Horizons Live.